Yo soy Last Dragon. El tema de hoy es hablar sobre particiones y volúmenes, que a fines prácticos vienen siendo lo mismo para lo que los queremos. Las particiones y los volúmenes en los tipos de sistema operativo Unix, un tipo Unix como lo es Linux, como lo es FreeBSD, es importantísimo. No puedes tener todo en una sola partición root y de ahí instalar todo. Bueno, lo cierto es que sí puedes, pero no debes. Eso se lo tienes que dejar a los ubunteros, a los noobs, a los novatos, a los que van entrando. Y para ellos está bien porque están empezando, ellos no entienden lo que están haciendo. De hecho, muchos de estos chicos nuevos Linuxeros vienen de Windows y en Windows están acostumbrados que el disco C, el disco principal, tiene todo. Tiene el sistema operativo, tiene los datos de usuario, tiene el archivo de paginación, los temporales, los logs, todo está ahí. Y esto es un desastre monumental, no debe estar ahí porque además lo hacen incluso en servidores. Esto incluso es un desastre para cosas como un Windows 10, para un Windows 95 en su momento, pero hacerlo ya a un nivel Windows Server es algo que no debes hacer. Hasta en Windows deberías tener tus volúmenes. De hecho, Windows tiene un administrador de discos que te permite hacer volúmenes, no lo tiene de adorno, lo tiene porque de hecho lo necesitas, pero si no eres un profesional, no lo sabes y como usuario de Windows, pues tú solamente le das a instalar y que sea lo que Dios quiera. El problema es que si tú vas a trabajar en serio, si lo vas a usar como una máquina estación de trabajo, en Windows incluso deberías tener tus volúmenes y en Linux también. Pero ¿por qué tenemos que hacer esto? Bueno, esto es sencillo. Cada parte del sistema tiene un propósito. Cuando se empezó a particionar, una de las capacidades de los sistemas tipo Unix y los Unix en sí mismos fue que los sistemas de archivos sobrevivieran a apagones bruscos. A algunos les habrá pasado que se va la luz, la energía eléctrica y cuando regresa a su Windows simplemente ya no vuelve a funcionar, pantallazos azules o se queda una pantalla negra. Bueno, esto también puede ocurrir y ocurría, realmente era un desastre que se te fuera la luz, la energía eléctrica, en un servidor vivo o en una estación de trabajo donde tienes cosas importantes. Porque los sistemas de archivos como Extendido 2, que durante mucho tiempo fueron la base de Linux, estamos hablando por ahí de 1990, estos sistemas de archivos son incapaces de sobrevivir ilesos a un apagón directo, a un botonazo o que se te vaya la energía eléctrica. Si no los desmontas, los puedes romper. ¿Por qué se rompen? En su bendición llevan la maldición. Los sistemas tipo Unix siempre han sido muy buenos en rendimiento, muy por arriba de Windows. Lo que sucedía es que tú cuando abres un archivo en un tipo Unix como Linux, este maneja el disco duro como una especie de disco duro de estado sólido, un SSD, aunque no lo tengas. Por eso siempre los tipos Unix han sido más rápidos que los Windows. ¿Por qué? Porque tú abres un archivo, en Extendido 2, por ejemplo, abres un archivo, trabajas en él, y después de que guardas tus cambios, tú crees que está guardado, pero no es cierto. Esto ocurrió en la memoria RAM. Hay un proceso que se llama sync, de sincronización, que se encarga de bajar los metadatos y los datos que están de ese archivo al disco duro y escribirlos físicamente. Pero antes de que ese proceso sync llegue, todos esos datos están en la memoria RAM. Y esto significa que si la energía eléctrica se va, si se desconecta, si le quitas la energía eléctrica al servidor o a tu estación de trabajo en ese momento, esos datos los vas a perder. Pero no solo los vas a perder, los metadatos, lo que mantiene la integridad del sistema, también está en la memoria RAM. ¿Y qué sucede?
que si estos datos no fueron bajados correctamente al disco duro y se va la energía eléctrica, cuando vuelva a encenderse esa máquina, cuando vuelvas a montar el disco, este no va a funcionar. La pérdida puede llegar a ser tan desastrosa que puedes perder todos los datos que están ahí y tienes que recurrir a herramientas de restauración, porque por lo menos ya la información que estaba en la RAM se perdió, pero por lo menos para restaurar la que ya estaba ahí escrita. Esto ocurría en los extendido 2 y ese era el motivo, el principal, no el único, pero el principal por el cual se hacían las particiones. Imagínate que tú tienes tu carpeta var. La carpeta var son archivos variables, esos están cambiando a cada rato. Significa que hay un montón de estos archivos abiertos en RAM que no han bajado a disco duro, con todo y sus metadatos. Imagínate tu partición swap, que no estuviera en una partición, sino estuviera como en Windows, en un archivo llamado page file, y este archivo está crece, decrece, escribe, no escribe, y se va la energía eléctrica, y este archivo, al estarse moviendo con n cantidad de metadatos, desbarata todo tu sistema de archivos por estar en un solo sistema de archivos. Ese es el motivo por el cual la swap está en una partición aparte, está alejado, eso está lejos del sistema de archivo, porque si truena la swap, la vuelves a reconstruir y no le hace daño al sistema de archivos del sistema operativo ni a tus datos. Después de 1990, esto evoluciona a los sistemas de archivos Journal, los que tienen una bitácora que van almacenando de forma atómica los datos al disco duro, de manera que siguen manteniendo una especie de cachado, pero de la lectura, pero ya no para la escritura. Esto significa que en algún momento estos sistemas de archivos son más rápidos para leer que para escribir, porque todo tiene un costo. El costo es la seguridad. Tú en este momento apuestas porque si falla la energía eléctrica, la integridad del disco se mantenga. Lo puedes demostrar. Muchos de ustedes seguramente, los nuevos linuxeros, nunca usaron extendido 2. Ármate una máquina virtual, instálate Linux, cualquier Linux actual, incluso el más moderno que tengas en este momento, un Debian 10, un CentOS 8, métele un extendido 2 y apágalo bruscamente después de que lo tengas instalado. Vas a ver que cuando arranque, no va a arrancar como tú esperas que arranca de inmediato. Primero va a pasar por una serie, si arranca, para empezar, si no lo destruiste, si arranca, va a pasar por una serie de verificaciones con el comando FSK, que es el File System Check, y dependiendo el tamaño del disco duro, estamos hablando que en estos días, en el 2021, estamos hablando ya de discos duros de teras. Esto te podría llevar ya no horas, días en que se verifique la integridad de un sistema de archivos de un tamaño tan grande como teras. No lo hagas tan grande, es una máquina virtual que tenga 2 gigas, lo mínimo para instalar el sistema operativo. Vas, quítale, mátalo, o sea, dale a apagar así bruscamente, no le des el apagado normal, sino apágalo bruscamente y vas a ver lo que ocurre cuando lo arranques. A partir de extendido 3, esto se soluciona. Cuando se soluciona, pues el sacrificio es, no hay que tener datos en RAM, porque si se va la energía destruyes todo. Perdemos esa ventaja, pero tenemos la seguridad ahora de que si se va la energía eléctrica, cuando regrese, los datos básicamente han sido escritos, todos los necesarios, para que estén en un archivo de logs transaccional, en el que el sistema archivo sabe hasta dónde pudo escribir, hasta dónde pudo no corromperse. Posiblemente hay una pérdida de información, seguramente no te vas a ir bien librado, seguramente archivos abiertos se van a perder, pero el sistema de archivo, lo que es en sí su integridad, va a quedar íntegro. Cuando arranque la máquina, esta va a arrancar sin tener que hacer el chequeo que hacía el extendido 2. La mayoría de los sistemas de archivos ya soportan Journal. Ese es el Journal. El extendido 4 lo mejoró porque hizo otras cosas como... bueno, tiene demasiadas opciones, no solamente el extendido 3, es una evolución. De hecho, se puede montar un extendido 4 como extendido 2 simplemente porque es una evolución. Puedes evolucionar del 2 al 3 y del 3 al 4 y a la inversa. Entonces, sabiendo esto,
tú te puedes preguntar, bueno, sí, pero en el 2021 los sistemas de archivos que usamos son extendido 4 y entonces estos tienen journal y estos sobreviven sin ningún problema a un apagón. ¿Por qué no tener toda una partición tipo Windows si me acabas de decir que el problema era el extendido 2? Bueno, sí, en los 90 ese era uno de los problemas, la destrucción del sistema de archivos, pero no son todos. La separación también viene con la seguridad, pero ahora a un nivel administrativo. ¿Cómo es este tipo de seguridad? Bueno, tú en Windows, tú puedes ver un exe y lo ejecutas, que de entrada eso ya es una brutalidad, que solo por tener esa extensión ya de plano es ejecutable. Pero en Linux hay una brutalidad mediana, no tan bruta, pero brutalidad mediana. ¿Cuál es? Que si tú le pones el permiso de ejecución a cualquier archivo podría ser ejecutado. Tú podrías agarrar, te bajas de internet cualquier cosa, le pones los permisos de ejecución, y si tú lo tienes en una sola partición, esta tiene que tener permisos para ejecutar cosas, porque si no, no se ejecutaría. Ni los comandos de la consola, ni el entorno gráfico, no se ejecutaría nada. Aquí viene la segunda parte, la versión administrativa. ¿Por qué tiene que estar separado? El sistema raíz tiene que tener las carpetas. En el sistema raíz no se debe ejecutar nada en la raíz. Ese solamente te sirve como punto de entrada de acceso a lo demás, a etc, a var, a home, a USR, a los users, a OPT, a todo el sistema de archivos, pero no deberías ejecutar nada en raíz. ¿Ok? ¿Dónde sí debes ejecutar? Debes ejecutar en bin, en USR bin, y por ahí hay otro que no me acuerdo cuál es, pero son muy poquitos, son como 3 puntos en donde tienes que ejecutar cosas, que en este momento ya hasta hacen ligas simbólicas para no crear tantas particiones. Pero al final tiene que haber una en la que permitas ejecutar cosas. ¿Dónde no se deben ejecutar cosas? En los temporales, por ejemplo. ¿Cuántos hackeos han habido? Porque pues los temporales por definición tienen permiso de escribir todos en esa carpeta. Todos pueden escribir. Y si yo puedo escribir una shell ahí porque encontré una vulnerabilidad en el sitio web, pues escribo una shell ahí y la ejecuto. Y puede ser una shell inversa hasta que tenga algún exploit que permite escalar a privilegios de root. Y resulta que ahora ya tengo acceso a root porque pude ejecutar una aplicación en un directorio donde todos pueden escribir, no importa si eres Juanito, Pedrito, los temporales todos pueden entrar porque esa es su chamba, ser temporales. En donde no debes de poder ejecutar cosas en los var, son archivos variables, ahí se guardan logs, los logs no son programas, no se ejecutan, son archivos básicamente de textos y en algunas veces son bases de datos. No tienes que ejecutar nada ahí. Ahí tú te tienes que asegurar que los logs y además cada una de estas carpetas tiene que tener permisos totalmente diferentes. Por ejemplo, los logs tienen que ser modo append. O sea, el append, no sé cómo traducirlo a español, sería como anexos, anexar cosas consecutivas, pero no a la inversa. ¿Esto qué significa? Que si en un log ya se escribió que alguien entró al sistema, porque tú cuando entras como root, como usuario, en alguna parte del archivo var de la partición var se va a loguear ese acceso. Normalmente es en el archivo system, en WT algo, que ahorita no recuerdo las siglas, que es para donde el comando last saca su listado de quienes han entrado al sistema, los últimos que han entrado. Bueno, todo eso va en unas bases de datos y en un archivo de texto que está en var. Este archivo no debería poderse escribir a la inversa. Imaginemos que hay herramientas que pueden maquillarlo, o sea que entró Pedro, y hago algo indebido, pero con una herramienta yo puedo hacer que no sea Pedro, sino que sea Pablo, y además la culpa le cae a Pablo, porque ya se escribió que fue Pedro, y ahora yo puedo, en una línea anterior, yo puedo decir, ¿sabes qué? No quiero que diga, en vez de que diga Pedro, diga Pablo. Y si alcanzaste los privilegios para hacerlo, lo puedes hacer, porque tú puedes modificar archivos, al final son archivos. Pero un archivo con permiso append es un archivo consecutivo, un archivo que no puedes revertir, solo le puedes agregar cosas y siempre se las tienes que agregar hasta el final. Es decir, que un ejemplo de esto sería el comando history. El history
el comando que va llevando tu historial de todo lo que has escrito. Imagínate que tuviste una intrusión y el history de root, o de cualquier otro usuario, porque le pudieron haber robado la clave a un usuario, tiene todos los comandos que fueron escritos. Tú como administrador rápidamente puedes saber qué fue lo que hizo viendo ese archivo, qué archivos modificó, en dónde puso un exploit. Todo eso lo tienes a la mano solamente con el history. Pero si esta persona puede, y por default puede hacerlo, porque nadie pone los permisos de forma profesional, puede editar ese history o lo puede borrar, y entonces tú como administrador ya no ves lo que hizo. Bueno, en modo append no puedes hacerlo. Puedes escribir ls en la terminal y se guarda que fue un ls. Puedes escribir cd y se guarda que fue un cd, o sea, ya tienes ls y cd. Pero puedes ponerle rm diagonal db MySQL y se guarda. Y luego tú no deberías poder editar ese archivo, subir y borrar la línea de rm MySQL. No debes poder hacer eso. Todas estas separaciones sirven para que tú puedas poner permisos de forma ejecutiva, de forma de sysadmin, en la que cada partición tiene un propósito. Y ese propósito se tiene que cumplir a nivel de integridad y a nivel administrativo. En la parte de integridad, como dije, ya la pasamos con los journals, ya estamos del otro lado. Pero en la parte administrativa no, esa la corresponde al humano. Tú tienes que ir a decirle que en temporales no se ejecuta nada, que en var no se ejecuta nada, de hecho en todo el sistema no se ejecuta nada, si esta cosa que quieres ejecutar no se encuentra en una de las particiones donde se tiene que ejecutar. Una de estas debe ser la USR con bin y con otras cosas que lleva dentro. Bueno, ahí sí, porque ahí es donde se ejecuta el entorno gráfico, las aplicaciones gráficas, las herramientas administrativas, las herramientas de lo que tú quieras. Otra partición debe ser la bin, porque ahí está lo básico, ls, cd, mdk, mkdir, todos los comandos administrativos, más bien los comandos básicos de todos los usuarios. Y ahí se tienen que ejecutar, está muy bien. Pero fuera de esas carpetas no se tiene que ejecutar nada en ningún lado, aunque tenga permiso de ejecución. En carpetas como los usuarios no se debe ejecutar nada, pero debes de poder escribir de arriba para abajo, de izquierda a derecha sin ningún problema, porque son archivos de datos. Pero en los archivos variables, tú no deberías poder escribir de arriba para abajo, izquierda a derecha, porque son archivos de logs. Significa que estos son append. Significa que tú solamente debes agregar cosas, pero nadie debe de poder editar lo que ya se escribió, porque si no, no tiene ningún sentido. ¿Para qué carambas quieres logs si cualquiera los puede editar? Si cualquier comejaiba se puede editar los logs, no tengas logs. No tiene sentido. Claro que tú como usuario, digamos, un usuario nuevo que está entrando, eso es lo último que le importa, porque lo que está probando son ventanitas. Si tú te pones a probar Manjaro, si tú te pones a probar Ubuntu, la última versión de Fedora, la última versión de CentOS, cambias de distribución como si te cambiaras de ropa interior. Tú no eres un Linuxero, eres un distribuidero, eres un chango que se encarga de miren, esta distribución de Linux, y ahora voy a probar esta y voy a probar la otra. Pero Linux no es para hacer eso, ni las distribuciones tampoco. Las distribuciones son para que elijas una y trabajes en ella, como trabajarías en Windows. Por ejemplo, yo ahora me estoy mudando de CentOS a Debian, no porque sea bonito Debian, sino porque ya decidí que no quiero que me pase lo que pasó por los asuntos de IBM y de Red Hat. Bueno, en Debian es menos probable que esto me vaya a ocurrir. Pero como yo sé Linux, lo último que me importa en realidad es la distribución. Yo soy un Linuxero y entonces yo puedo arreglármelas para hacer que mi Linux funcione de forma profesional. Y elijo Debian, pero pude haber elegido cualquier otra. Pero lo importante es, una vez que ya la elegí para trabajar, al día siguiente, no porque salió Fedora 34, Fedora 35, voy a quitarle, voy a poner la otra, eso no lo voy a hacer, porque yo ya tengo una estación de trabajo. Yo estoy trabajando sobre Linux. La mayoría de los usuarios, si se dan cuenta, usan Linux como si fuera un videojuego. Se trata de como si fuera un Call of Duty Modern Warfare, un Call of Duty Black Ops, un Call of Duty World War 2. Vamos, cambian de Linux como si fuera un Call of Duty del año. No es así. En Windows no lo haces. En Windows tú tienes Windows y usas Windows y ya está. ¿Por qué? Porque como solo sabes usar Windows, usas Windows. Si tú supieras ser Linuxero de verdad, si tú fueras realmente un Linuxero, la distribución te daría un poco igual. La distribución solamente es una cosa que empaqueta el sistema operativo, te da algunas herramientas, lo pone, pero una vez instalado la distribución, en estos días solamente se convierte en un repositorio de actualizaciones
porque tú debes saber Linux. No tienes que saber Red Hat, no tienes que saber CentOS, no tienes que saber Ubuntu. Eso no es ser Linuxero, eso es ser un Red Hatero, es ser un Ubuntero y es ser un Debianero o lo que se te venga en ganaero. Pero si tú eres un Linuxero, te da un poco igual, si completamente igual qué distribución te pongan, que si Kali Linux, que si vamos, todas, tú puedes hacer todo lo que hace una en otra y tienes que saber por qué. Ahora, como hay tantas y pruebas y pruebas y pruebas, no profundizas, no aprendes. Es mentira que por haber probado 10 distribuciones, 50 o 100, seas un Linuxero, porque si no sabías este asunto de los sistemas de archivos, de por qué se hacen volúmenes, de por qué se hacen particiones, entonces no profundizaste, usaste distribuciones y además las usaste mal, las usaste a nivel usuario que viene dañado, un usuario que viene dañado de Windows, donde todo está metido en C, y pues por eso falla. Imagínate, ¿por qué fallaba tanto Windows 95, Windows 98, Millennium y todos estos Windows? Porque si venía un apagón y se le iba la energía eléctrica, tenía todos los temporales abiertos, tenía todos los documentos abiertos, tenía el sistema operativo abierto, el archivo de paginación dentro del mismo sistema operativo. Pues, ¿qué pasaba? Que se desgraciaba todo. ¿Cómo no se va a corromper? Al final del día, Windows podría haber no sido tan malo si tú tenías particionamientos. De hecho, yo tuve Windows 95 en algunas máquinas con una partición específica para el archivo del swap, y esta máquina Windows me duró mucho más que el promedio, simplemente porque estaba perfectamente separado un archivo peligrosísimo como el page file que está creciendo, decreciendo y moviendo cosas, que si no se apaga correctamente te matas todo el sistema operativo. Imitando lo que yo hacía en Linux, lo imité en Windows y Windows sobrevivió mucho más tiempo del esperado. Es decir, ya sobrevivía más, ya si se iba a la energía eléctrica, el daño era menor, algo que se podía reparar con un ScanDisk, con un CHK-DSK, porque también había otra herramienta que se llamaba ScanDisk, que era como que más gráfica, más avanzada. Esto es para los que conocieron cómo era antes la reparación de un sistema de archivos de Windows. Pues bueno, imitando eso hacías que tu Windows sobreviviera más. Y de nuevo, si tú tienes un Windows Server, imita a los sistemas Unix. Esperan que lo hagas, no esperan que metas todo en C. Tú por eso tienes un administrador de volúmenes. Por eso Windows tiene un administrador de volúmenes, para que puedas hacer tu separación. Vamos a hacer una demostración rápida de este asunto en cuanto a particionamientos. Vamos a crear unas particiones y vamos a demostrar lo que estoy diciendo. Aquí tenemos una máquina que acabo de instalar solo para este video. Es una Debian 10. Podemos ver que tengo particionado todo. Desde el raíz, los var, los ten, los home. Cada uno se encuentra en su respectiva partición. Pero hasta ahí como me lo entrega Debian, porque Debian espera que yo sepa lo que estoy haciendo. Debian no me va a resolver los problemas. Debian es una distribución y su misión es instalar el sistema operativo, nada más. El usuario soy yo tengo que saber lo que estoy haciendo y por qué lo hago. Aquí podemos ver que todo está como rewrite y relatime. No se quebró mucho la cabeza de Debian con este asunto. Aquí más o menos sí le metió unos permisos de seguridad a los root users, son para otras cosas, pero básicamente a todo lo que nos importaría como sysadmin, todo está a la bendición de tu creador. En extendido 4. Esto se supone que sobrevive a un apagón y sí lo va a hacer, sí va a sobrevivir, la integridad va a ser muy buena, pero como dije antes, en este punto lo que nos interesa ya no es tanto la supervivencia del sistema de archivos, sino la administración que puede llegar a tener. Entonces yo puedo venir aquí a los temporales y me hago un script que dice ejecútame. Vamos a hacerlo. Vamos a decir aquí
jajaja, te borro todo. rm-rf diagonal. Y yo soy root en este momento, o sea, ¿qué creen que pasa si yo ejecuto ese ejecútame? Le damos permisos de ejecución y le digo que lo voy a ejecutar. Pues todos sabemos lo que va a pasar. Va a decir, jajaja, te borró todo y bye, se acabó el sistema. Pero yo, como administrador de servidores, como administrador de mi estación de trabajo, yo le digo, mira, ¿sabes qué? Los temporales no tienen por qué ejecutar nada. Esta carpeta de temporal la vas a remontar. Pero aquí no se va a ejecutar nada. Va a tener permisos de lectura y escritura como los tenía, pero no vas a ejecutar nada. Como es una partición diferente, yo puedo seguir ejecutando estas cosas. Estos comandos están en otra partición. Ahora, aquí en mis temporales, de hecho lo podemos confirmar antes de hacer una brutalidad, vemos que los temporales ya no permiten ejecución. ¿Ok? Vemos que ahí sigue ejecútame. Ejecútame tiene los permisos para ejecutarse. Y además, yo soy un root. Ejecútame. Permiso denegado. Esta es la importancia de particionar. Si yo hubiera hecho eso como me lo dejó Debian, todos sabemos lo que hace el comando rm-rf diagonal. Hubiera sido básicamente un formateo. Para eso sirven las particiones. Yo tampoco quiero que se ejecuten cosas en var. ¿Por qué deberían ejecutarse cosas en var? var no es para eso. Además, var tiene unos temporales aquí también metidos que seguramente son una liga simbólica. ¿No? Si es una carpeta temporal. Bueno, aquí como podemos ver, tiene todos los permisos para esta carpeta temporal. O sea que tenemos dos temporales. En esta carpeta hay otro punto de vulnerabilidad. Aquí podría caer otra shell de internet, podría caer cualquier exploit y se va a ejecutar porque cualquier hijo de vecino puede escribir ahí, tiene los permisos abiertos para todos. Bueno, el mismo comando le decimos, ¿sabes qué? Var, lo vas a remontar. Puede ser de lectura y escritura, pero no puede ejecutar cosas. Hay más permisos, esto solamente es una demostración muy básica. Y con eso ya me da un poco igual que var tenga estos temporales aquí de nueva cuenta. Si a alguien se le ocurre tratar de meter un exploit aquí y lo ejecuta, no va a poder. Por eso está separado. Esto lo podemos hacer de forma más permanente. Para eso sirve el archivo fstab. El fstab es básicamente las opciones de montura que va a tener. Nos pone por default lo que es default, que ya vimos que es simplemente ejecuta todo y escribe, lee y escribe. Bueno, le vamos a decir que eso no va a ser default, va a ser permisos de lectura y escritura, no exit y se acabó. No le ponemos el remount porque no estamos remontando. Esto es lo que va a ocurrir cuando arranque el sistema operativo. La opción remount la uso porque estoy haciéndolo sobre un sistema de archivos vivo. Lo estoy montando y desmontando de forma muy rápida que ni siquiera tengo que cerrar los archivos que estén abiertos ahí. Pero esto lo que lo va a hacer es permanente. Una vez que yo decido reiniciarlo, la próxima vez que arranque, esto ya está así. No tengo que hacerle un remount. Sin embargo, quiero hacer otra prueba, otro experimento aquí, que no es un experimento, esta es otra prueba, una demostración de lo que ya dije. ¿Qué pasa? Vamos a simular que volvimos a 1990. A esta máquina le puse otro disco duro. Ese disco duro se llama BDB, como es el segundo disco, Virtual Disk B. Aquí está. Podemos ver que tiene 5 gigas. Vamos a crearle una partición nueva.
la partición 1. Quiero todo, los 5 gigas. Sí, sí quiero. Y le voy a decir que la formatee como extendido 2. Que ya tenemos la partición. Y le voy a decir, ¿sabes qué? Formatearla como extendido 2. Y tú eres BDB1. Por favor, móntala. Creo que ya tengo la carpeta creada, si no ahorita la creamos. Sí, ya tengo una carpeta creada extendido 2, aquí está. Monta BDB1 en extendido 2. Y ya lo hizo. Este sistema de archivos no tiene journal. No sobreviviría muy bien a un apagón. Vamos a ver qué pasa si la apago. Bueno, primero, si le mandamos a copiar algo como esto a extendido 2. Y antes de que esto termine, yo le voy a dar un apagón brusco. Está haciendo la copia y ya acabó. Antes de que haga algo más, aquí ya la apagué. Entonces hay que volverla a encender. Va a arrancar. Aquí ya me dijo que hay un problema de red. Esto es porque la apagué de forma brusca, como jamás se debe hacer, pero lo hicimos de todos modos. El resto de sistemas de archivos está perfecto, sobrevivió. De hecho, deberíamos ver si es cierto que se montó con el noexe, que está. Le habíamos dicho que no queríamos que ni temporales ni var se ejecuten cosas, pues ya está protegido. Tienen más opciones, muchísimas más, como esto Relatime. Mira, aquí hay un montón que no permita dispositivos, que no permita que se pueda subir el nivel de usuario a root por si hay algún exploit. El Relatime, el Atime, hay un montón de opciones que incluso le dan mucha velocidad al sistema de archivos. Mucha gente no sabe que extendido 4 y muchos sistemas de archivos pueden ser mucho más rápidos solo por ponerle aquí a time. Tienen que ver en Google por qué, si no sería otra explicación. Hay muchísimas opciones, pero eso te toca a ti, te toca aprender. Yo ahorita te voy a demostrar lo que yo estaba hablando de las particiones. Entonces quedamos que tenemos una extendida 2 a la que le copiamos algo. Ese algo seguramente se quedó en memoria RAM y no le dimos tiempo de bajarlo al disco duro. Vamos a usar el comando file system check para ver qué fue lo que pasó. Y este me pregunta cuál. No, pues quiero un extendido 2. Ese extendido 2 está en BDB1. Revísame qué pasó. Desde aquí ya empezamos mal. Está ligado a esto, a este archivo. Me dice que si lo queremos deshacer, si queremos borrar este inodo corrupto. Que sí. Este directorio también tiene un inodo. Te vas. Esto sería más fácil si le pongo el parámetro -y y le diría que sí a todo, pero yo lo que estoy tratando es que vean el daño que le hice al sistema de archivos extendido 2 por no tener journal. El daño que sería que este fuera la única partición root donde estuvieran todos tus datos, donde estuvieran todos tus temporales, y todos estos archivos empezaran a corromperse. El loss más found, como ya está, el loss más found que es para recuperar cosas, resulta que está también lastimado. Mira cuántos inodos. El blog, esto también está mal. Liberar este blog porque la cuenta está mal. Sí, límpialo, límpialo. Aquí va a salir N cantidad de errores, de todos los errores que hay ahí. Y dice que el sistema fue modificado. O sea, que a partir de aquí fue un desastre manejable. Hubo pérdida de información definitivamente, pero fue un desastre manejable. ¿Cómo sabemos que fue manejable? Pues porque si le volvemos a pasar esto, nos dice que ya está limpio, ya es clean. Lo podemos volver a montar a ver qué pasa.
y entramos a extendido 2 y nos damos cuenta que pues ahí hay cosas, pues, no estuvo tan mal, o sea, sobrevivió, pero si le empiezo a dar apagones uno tras otro, me lo voy a tronar, porque este sistema de archivos no está preparado para, como no tiene journal, sobrevivir malos apagones. ¿Cómo tiene que sobrevivir un sistema archivo de esto? Pues cuando estamos haciendo el reboot, el sistema tiene que hacer un desmontado, que es lo que le hace a todos los sistemas de archivos, pero estos, específicamente este extendido 2, es importantísimo que se lo haga, al Mimix y a otros. O sea, esto le pasaba a FreeBSD, esto no es una cosa solo de Linux, esto le pasaba a FreeBSD, le pasaba a muchos otros sistemas de archivos previos a tener Journal, era ponértele a rezar al santo que tú más devoción le tuvieras si hubiera un apagón. ¿Por qué? Porque estábamos manejando tantas cosas en memoria RAM para darle tanta velocidad que muchas de ellas no se escribían. Y como vimos ahorita, hay, hay nodos, hay cuenta de nodos, hay grupos, hay un montón de cosas que quedaron corruptas que afortunadamente fueron corregidas. Pero igual pudo no haberse corregido y decirme, ¿sabes qué? Tu sistema de archivos no tiene reparación, lo más que puedes hacer es volver a formatear para poder reutilizar el disco y lo que tenías ahí se perdió. O hazle hacks para que puedas recuperarlo porque esto ya no regresa por cuenta propia. Eso es lo que pasa a un extendido 2, lo que pasaba en los 90 porque era importante particionar. Y esto de no ejecutar cosas y los permisos y todas las opciones de remontado que nos da tener sistemas de archivos separados es lo que necesitamos aún en el 2021, en el 2021. El poder, el poder administrar qué se ejecuta en qué lugar. Porque si tú sabes esto, la posibilidad de un hackeo se disminuye brutalmente. ¿De qué le sirve a un hackercito poder venir a los temporales y quererme meter gol con un ejecutar, con un exploit o un rootkit o cualquier cosa? Si el sistema ni siquiera lo va a dejar que se ejecute, ni siquiera si alcanza el privilegio root. Claro que si alcanza el privilegio root, él podría modificar el archivo de FTAB y hacer un remontado, pero primero tendría que ser root. Pero para hacer root primero tiene que ejecutar un exploit que no se ejecutó en primer lugar porque no era root. O sea, esto es como una serpiente que se come a sí mismo. O sea, no pudo ser root porque en primer lugar no pudo ejecutar lo que lo iba a hacer root. Simple como eso. Y con esto, aunque tengas una coladera, un sistema operativo lleno de huecos, tú puedes evitar que puedan ejecutar cosas. Y ni siquiera tuve que usar un chroot, usar un enjaulamiento, un sachroot. No tuve que usar Docker. Esto solamente es el sistema base. Imaginen a qué nivel lo puedes hardenizar. Blindas tanto el sistema que no se te va a meter nadie. Y con esto terminamos la demostración. Pues si no lo sabías, ahora ya lo sabes. Yo soy Last Dragon y si gustas puedes suscribirte a mi canal para seguir recibiendo información de este tipo o información en general de sistemas y de programación y de otras cosas de las que podríamos hablar. Puedes seguirme en Twitter en LastDragonMX o leer mi blog en www.lastdragon.net. Por ahora, eso es todo. Adiós.